Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Les recuerdo que me pueden seguir en mi canal YouTube, Abogado Carlos Monroy. Estamos leyendo el libro de los Hechos y para mí es un gusto poderme dirigir con cada uno de ustedes. Realmente todo lo que estamos haciendo ha sido una bendición. Todo lo que provenga de Dios siempre será bueno para cada uno de nosotros. Con esto lo que estamos haciendo es exponer la palabra de Dios, llevar a cabo el Evangelio, llevar las nuevas de gozo, de gran gozo, a toda la gente. Muchos de ellos se encuentran en necesidad, se encuentran en circunstancias difíciles, y la palabra de Dios, así como a nosotros algún día nos trajo la bendición de suplir necesidades, de sanar nuestros cuerpos enfermos, de oír una palabra de guianza, etcétera, etcétera, etcétera. Así hay mucha gente que necesita encontrar un camino en su vida, tener una razón de por qué vive, saber que hay un mañana que puede ser mejor para ellos. Por eso, así como nosotros, la palabra de Dios, al exponerla y que la escuchemos, siempre nos va a traer bendición. Por eso, a todos los que me escuchan por primera vez, sigan la palabra de Dios. Acepten a Jesús como su Salvador personal. Él les perdonará sus pecados, les quitará toda falta, si usted lo puede creer, y lo acepta como Jesucristo, su Salvador personal, como su Señor y Dios. Si usted cree que lo puede hacer, recíbalo en su corazón. Y usted encontrará una guianza, usted encontrará el camino, la verdad y la vida, y sabrá cómo ir al Padre a través de Jesucristo. Yo los invito a todos aquellos que ya conocen a Jesús, que también se unan a darle like a estos videos y a suscribirse. Recuerde, hay muchos que no pueden salir a compartir la palabra, quizás sea el caso suyo, pero si usted nos envía a nosotros que estamos haciendo esta labor, usted será parte de esta cosecha de gente que se entregue a Jesús. Y lo único probablemente que le toque hacer es apretar un botón en donde le pone like a este video y donde se suscriba, para que de esta manera el algoritmo de estos videos, cuando se hace esto, se reproducen con mayor cantidad los videos, por lo tanto más gente los ve. Yo lo invito para que usted haga esto. Cuando alguien construye un edificio, unos hacen una labor, otros hacen otra labor, unos hacen una labor más pesada, otros hacen una labor más ligera, cada quien haciendo una función específica, pero todos al final contribuyen para poder levantar un edificio. Así es la palabra de Dios. Estamos llevando el mensaje. Usted no va, pero usted me envía a mí a que yo pueda compartir la palabra. Y su única labor podrá ser, a lo mejor, apretar un botón. Pero el día que llegue delante de la presencia de Dios, Dios le va a decir que usted fue parte de la cosecha espiritual de gente que se entregó a Cristo, porque usted hizo una labor tan importante, no menos significativa, que darle un like a un video, que suscribirse al canal, y de esta manera contribuyó a llevar la palabra de Dios. Nadie hace labores menores en el reino de Dios. Todos hacemos un equipo y llevamos el mensaje de salvación. No nos quedemos con eso, seamos lámpara, alumbremos y dejemos que la palabra de Dios llegue alumbrando a los demás. Cada uno de nosotros haciendo una labor. Por eso, dele like, suscríbase. Dios lo va a bendecir por eso. También quiero invitarlos a todos aquellos que quieran apoyar esta labor de evangelismo mundial,
porque esto sale en todos los países del mundo. Y todos donde escuchan la palabra de Dios, estén en una parte del mundo o estén al otro extremo, se está fomentando la palabra de Dios a través de estos videos que llegan a todas las partes donde se puede proyectar el canal, la plataforma. Por lo tanto, si usted quiere apoyar este ministerio, lo puede hacer. Durante los videos usted ve que hay una clave para que usted pueda hacer donativos o dar ofrendas. Usted puede hacer una transferencia bancaria a través de su teléfono o puede ir directamente a Ventanilla. Muy pronto cambiará la cuenta, desde ahora se los aviso, muy pronto cambiará la cuenta toda vez que Citibanamex dejará de funcionar en el país de México. Por lo tanto, yo le invito para que usted esté al pendiente. Cuando cambiemos de número de cuenta, yo se lo haré saber, pero que usted lo tenga presente, que cambiaremos dentro de no mucho tiempo el número de cuenta. Pero sin embargo, mientras sea la cuenta viable, usted puede hacer depósitos a esta cuenta. Así como llama un pedido de comida, así como envía dinero a alguna otra persona, así es el mismo mecanismo para que usted pueda hacer una transferencia. Por lo tanto, yo le invito para que usted haga transferencias y apoye este ministerio. Dicho esto, continuaremos con la lectura del libro de los Hechos. Bien, pues adelante. Bendiciones. Hechos, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pascos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había acontecido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Patmos, Saulo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de reposo, se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista el arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallarle en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vivió por corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y las palabras del Señor se difundían por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de las ciudades, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 14. Aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por lo tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Caonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente hizo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaona: Dios es, bajo la semejanza de hombre, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era quien llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio,
que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talia, y ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Hechos, capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, diciendo el Señor:
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual no juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribí por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras perturbando las almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algún día, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé, que quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Hechos, capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades,
les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Asia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Mitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Anicia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que les anunciase el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvieron en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entrando una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia les rogó: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, llamando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos sus soldados. Despertando, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con todos los de su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, los echaron en la cárcel. ¿Y ahora los echan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la ciudad, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fe y seguridad. Una fe como la de un niño. Esa total confianza que nos lleva a aceptar lo que Dios promete y a creer en sus promesas. Esa debería ser la manera de actuar de cada creyente. Cuenta una historia que dos niños, los cuales se habían alejado de su casa, que estaba cerca de un espeso bosque, al caer la tarde y quedar oscuro el camino, los pequeños se confundieron, perdiéndose en medio del bosque. Al ver sus familiares que los pequeños no regresaban a casa, salieron en su búsqueda, misma que duró toda la noche y al día siguiente, hasta que al fin encontraron a los niños. Aliviados por el encuentro, los padres les preguntaron a sus hijos qué habían hecho al darse cuenta que estaban perdidos en medio de la nada. El niño mayor contestó: cuando oscureció, me arrodillé y le pedí a Dios que tuviera cuidado de mí y de mi hermanito menor. Luego nos echamos a dormir. Cuando nuestra fe es así, cuando es tan fuerte que podemos sencillamente pedir a Dios su ayuda y dejar en sus manos los resultados, podemos atravesar en todo momento los momentos de tensión que vienen a nuestra vida. El salmista nos dice en la palabra de Dios cómo es esto posible. En el Salmo 121, 3 y 4 dice lo siguiente: no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Estás experimentando el pánico de estar perdido dentro del bosque de los problemas, de las aflicciones, temores y perplejidades de la vida? ¿Padeciendo alguna enfermedad o con una economía desoladora? Te invito a que pongas tu fe en Jesucristo. Pide que cuide de ti, que supla todas tus necesidades, tanto materiales como espirituales. Él te ayudará a vivir confiado en sus promesas. Esto me lleva a una reflexión. El que pone su confianza en Dios nunca será abandonado por Él. Él dice en el Salmos 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Les recuerdo que es mejor tener una relación personal con Dios que una religión. Un saludo. Les habló el abogado Carlos Monroy y les recuerdo que me pueden seguir en mi canal de YouTube buscándome como abogado Carlos Monroy. Bendiciones.